Vamos al mensaje de la palabra de Dios en esta mañana y vamos a darle continuidad al tema de vivir en, vivir por y vivir para Cristo. Segunda parte. Antes de entrar en eso, porque estoy utilizando como base lo que pasó y lo que vivió el apóstol Pablo, que fue uno de los más grandes. Si usted va a imitar a alguien, yo imitaría. Si usted va a imitar a alguien en la tierra, yo imitaría al apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo vivió totalmente para Cristo. Pero el apóstol Pablo también, como humano, hombre de Dios, era humano, pecador, tenía sus deficiencias, no era perfecto. En una de esas se enojó tanto y tanto con la iglesia de Corinto, que yo quiero que usted vaya al capítulo 11 de la segunda carta, que le dice, al capítulo 11 de la segunda carta de Corinto, y fíjense cómo el apóstol Pablo le habla a esta gente enojado, jactante y, ¿cómo se llama esto? Cuando sarcástico. Utilizó todo esto en su carta porque estaba enojado. Y antes de ir a vivir por Cristo para y en Él, yo quiero hacer alusión a esto. Y voy a ir parte por parte. En la Reina Valera, el título que pone los monjes escribieron sufrimientos de Pablo como apóstol. Ahora, yo voy a ir a la traducción del lenguaje actual. ¿Ok? Si usted la puede buscar, siga la lectura conmigo. Estoy en el capítulo 11, voy al versículo 16. Voy al versículo 14 del capítulo 11, voy por parte. Vaya por parte conmigo. Entienda que esto es Pablo en su total humanidad. Oiga esto, hay tres formas de cómo usted puede leer la lectura y esta es una de las que usted tiene que interpretar, que esto es la pura carne hablando. Me están mirando como si tuviera un ser extraterrestre ya. Ok. Voy a continuar, dice en el capítulo 11, versículo 14. Voy a continuar con vivir en y por para, luego que termine esto. Lo cual no es extraño, hasta Satanás se disfraza de ángel de luz y también sus ayudantes se disfrazan de gente que hace el bien, pero al final recibirán el castigo que merecen por sus malas acciones. Versículo 16, vuelvo a repetirles, no quiero que me tomen por loco, estoy en el lenguaje actual, y aunque lo estuviera, acéptenme así. Fíjese cómo él va diciéndole a la iglesia de Corinto, aunque estuviera loco, acéptenme así, para que pueda sentirme un poco orgulloso. Voy a decirles algo, pero no de parte de Dios. ¿Van siguiendo? Ahora entiendo, pastor, por lo que usted dijo. Caramba. Reconozco que hablar bien de mí mismo es una locura. Porque aquel que diga que es humilde, no es humilde nada. Cualquiera que se alude, que crea adulación él mismo, tiene un problema serio. Ese tiene un espíritu narcisista. Y es claro cuando él dice, voy a decirles algo, pero no de parte de Dios. Reconozco que hablar bien de mí mismo es una locura. Pero ya que hay tantos que hablan de sí mismos, aquí entra una competencia, Pablo con la iglesia. Aquí es lo que hay un chorro de gente hablando de sí mismo. ¿Por qué no voy a hacerlo yo también? En pantalón, ¿no? El tipo.
Ustedes son tan inteligentes que con mucho gusto soportan a los locos. Hasta aguantan a quienes los tratan como esclavos y se aprovechan de ustedes, a quienes los engañan y desprecian y a quienes los golpean en la cara. Le está hablando fuerte a la iglesia de Corinto. Le están diciendo, ahí lo que hay un chorro de engañadores, y yo que me he fajado por ustedes, les he traído el evangelio de Cristo. A mí no me hacen caso, pero aquellos que los abofetean, acaban con ustedes, los esclavizan, a eso sí le hacen caso. Esto no está fácil, ¿no? Padre, ayúdame. Gente me están viendo como que cambie eso, pastor. Me da vergüenza decirlo, pero nosotros no nos atrevimos a tratarlos así. Pero ya que otros se atreven a presumir, este hombre está basado. Pero ya que otros se atreven a ser presumidos, yo también lo voy a hacer, aunque sea una locura. Me cansé. Tiende para acá, para que tú veas cómo estaba esto. Si ellos son hebreos, yo también lo soy. Otras palabras, esos tipos que están metidos ahí, que vienen por ahí predicando un evangelio de engaño, dicen que son hebreos. Pues mira, yo también lo soy. Yo no solamente tengo ciudadanía romana, yo soy hebreo también. ¿Son israelitas? Yo también lo soy. ¿Son de la familia de Abraham? Yo también lo soy. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema con estos tipos? ¿Son servidores de Cristo? Yo lo soy más todavía, más que ellos. Ay, Dios mío. No, muchachos, están mirándome mal. Aunque sea una locura decirlo. Yo he trabajado más que ellos. He estado preso más veces. Me han azotado con látigos más que ellos. Y he estado más veces que ellos en peligro de muerte. 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo. Es claro, hay versiones que dicen 40 menos 1. ¿Ok? Eso tiene una connotación que hoy no vamos a hablarla. Después la discutimos. Pero aquí habla claramente, 39 azotes con un látigo. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas. Una vez me tiraron piedra. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. En ese mar Mediterráneo, eso es un mar peligroso. Y se rompió el barco en que viajaba. Una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron. He viajado mucho, he cruzado ríos arriesgando mi vida. He estado a punto de ser asaltado. Me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo mismo y entre los extranjeros, en la ciudad, en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. He trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches las he pasado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y por falta de ropa he pasado frío. Y por si esto fuera poco, nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias. Me enferma ver que alguien se enferme, y me avergüenza y me enoja ver que se haga pecar a otros. Si de algo puedo estar orgulloso, es de lo débil que soy. El Dios y Padre del Señor Jesús, oiga esto como lo dice, lo repito, el Dios y Padre del Señor Jesús, que merece ser siempre alabado, sabe que no estoy mintiendo. Cuando estuve en Damasco, el gobernador nombrado por el rey Aretas puso guardias en la ciudad para arrestarme, pero pude escapar porque unos amigos me pusieron en un canasto y me bajaron por una ventana de la muralla de la ciudad. Vivir por Cristo, vivir para Cristo y vivir en Cristo. Si a usted le vende un evangelio de salvo siempre salvo o de prosperidad, lo están engañando. Yo no creo
que tengamos que vivir en miseria. Pero el apóstol Pablo es el mayor ejemplo y digno ejemplo de ser llamado apóstol de Jesucristo, porque imitó en todo a la figura de Cristo. Un hombre que pasó por todo lo que pasó, que aquí da testimonio y corrige a la iglesia de Corintios. ¿Qué pasa con ustedes? Ustedes se están durmiendo. Los que están escuchando voces y voces y voces y no están haciendo caso a lo que yo les estoy diciendo. Allá hay un pastor plantado, pero él se preocupa claramente. Se preocupa por la iglesia y le da seguimiento a la iglesia, pero todavía están siendo engañados. No están entendiendo que ustedes son esclavos de los falsos maestros, de los falsos profetas. Porque yo lo que les quiero dar a ustedes es el bien que viene por parte de Cristo. Y en esa iglesia de Corintios había un abuso espiritual. Todos estos falsos maestros, todos esos falsos profetas esclavizaban a la iglesia de Corintios, los explotaban. En la Nueva Traducción Viviente utiliza la palabra explotar como le quitan todo lo que tienen. Se aprovechaban de ellos, los devoraban, en otras palabras. Se comportaban con altanería. Ellos se enaltecían y les robaban a esta pobre gente de la iglesia de Corinto. Le daban bofetadas, le daban patadas. Eran dignos ellos de pena también, porque eran abusados. La mayoría de esta iglesia eran judaizantes. Eran pocos los que eran gentiles. Pablo entra y se jacta y habla claramente de esta manera que habló, porque es una jactancia que a veces tiene que pantalonarse la gente y decir: basta ya, basta ya, atiendan a la palabra del evangelio de Cristo, basta ya. Y Pablo era hebreo de hebreos, era romano, era israelita, era descendiente de Abraham. Pero Pablo había adoptado el evangelio de Cristo y le habla. Ahí es donde entra que esto es lo que a mí me fascina, como el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Filipo, a los filipenses. Y la epístola y quiero hacer un alto aquí. Yo necesito que ustedes lean claramente la epístola de los filipenses. Les voy a decir por qué. La epístola de los filipenses no tiene por objeto base doctrinal. La epístola de los filipenses no tiene por objeto fundamento de nuestra salvación, ni tampoco tiene consejos de Dios en cuanto a Cristo. La epístola de los filipenses trata de la conducta práctica del cristianismo. La epístola de Filipos a los Filipos habla claramente de la conducta práctica del cristianismo. Otras epístolas de Pablo tienen como tema principal nuestra posición en Cristo. Otras tienen como tema principal nuestra vida en Cristo. Otras tienen como tema principal la vida cotidiana que debemos asumir como cristianos en Cristo. Y el apóstol no se conformó escribiendo esta epístola con predicar solamente que Cristo es nuestra vida, sino que mostró que su conducta, que para él, el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Y cuando escribe a los filipenses, la circunstancia en que se encontraba el apóstol era muy difícil, estaba preso. Y en esta circunstancia demuestra que todo lo que está fuera de Cristo, que todo lo que está fuera de Cristo carece de valor. Porque nosotros tomamos lo material, valorizamos lo material y nos olvidamos de aquel que nos suplió lo material. Valorizamos el carro y se nos olvida quién te dio el carro. Valorizamos el trabajo y se nos olvida quién te dio el trabajo. Valorizamos aún, idolatramos a nuestros hijos y se nos olvidan quién nos dio los hijos.
Y la epístola de Filipenses es clara porque alrededor de todo lo que escribe, su mensaje final es: para mí el vivir es Cristo. Yo pasé azotes porque Cristo los pasó. Yo pasé las pruebas porque Cristo los pasó. Yo pasé vicisitudes porque Cristo las pasó. Yo pasé por todo lo más difícil porque Cristo la pasó. Y si Cristo la pasó, yo quiero imitar a Cristo. Ahora tenemos que entender qué ocupa nuestro primer lugar. Obviamente, si ustedes están aquí esta mañana, es porque Cristo ocupa el primer lugar. Que muchos han decidido: Padre, yo me voy para allá. Yo sé que este hombre, cuando yo venga, me va a poner loca, pero ayúdame a hacerle un buen locrio para ponerlo feliz, o un mofongo relleno de camarones y lo pongo feliz. Ay, dame, eso es lo que dicen, hermano. Muchos dicen así. ¿Por qué? Porque para ellos el vivir es Cristo. Si el servir en Cristo significa estar aquí por una hora, ellos dicen: voy a ir por encima de las circunstancias, porque yo sé que el Espíritu Santo, cuando yo entre por esa puerta, va a poner paz en mi hogar. Y yo sé que Cristo se va a manifestar. Yo no vengo aquí porque soy más linda, más lindo. Es porque yo quiero arremeter contra las noticias, arremeter contra todo lo negativo, arremeter con todo aquello que me causa miedo, porque para mí el vivir es Cristo. En el libro de Hechos, capítulo 16, creo que por ahí, por el versículo 11 en adelante, encontramos un relato de la visita de Pablo y de sus compañeros a Filipo. En el segundo viaje del apóstol Pablo, le había conducido primero a una parte que se llama Listra, luego a través de Frigia y Galacia, pero después, como les fue prohibido por el Espíritu Santo, oiga esto, por el Espíritu, porque no, es que hay cosas que yo veo como pastor que quizás usted, el Espíritu Santo, lo está dirigiendo, y yo no puedo irme en contra de lo que el Espíritu Santo le esté diciendo a usted. Porque no existe nada como un gobierno jerárquico o un gobierno de dictadura. Tenemos que entender que el que nos dirige a nosotros en todo es el poder del Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Galilea, en todo, hasta los confines de la tierra. Porque el Espíritu Santo nos dirige a todos. Y dice claramente en ese capítulo de Hechos 16 que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, donde había muchas iglesias. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces, de noche, según la historia de Hechos, Pablo tuvo una visión que produjo un hecho muy importante del testimonio cristiano aquí en la tierra. Por primera vez, Pablo y sus compañeros, conducidos por el poder del Espíritu Santo, pisaron el suelo europeo para anunciar en Filipos el evangelio de la gracia de Dios. O sea, esta iglesia viene desde los Hechos. El autor del libro de los Hechos nos hace un detallado relato de los eventos que ocurrieron durante esta visita, para que estuviese atento Pablo de todo lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Una vez que Pablo expulsó el espíritu de adivinación de aquella mujer que estaba allí, ¿se acuerdan de esa mujer? Que empezó detrás, cuando entró Pablo, entraron los muchachos, empezó ella a hablar y ella tenía un negocito montado porque estos tipos la estaban manejando. Pues esta mujer fue reprendida totalmente. Y por este suceso que pasó Pablo, Silas estaba allí envuelto, la mujer se enloqueció también con el evangelio. La gente que la manejaban, los pimps, decidieron dar una queja, se le acabó el negocio y apresaron a Pablo. Esa es la historia, eso fue lo que pasó. Pablo pudo haber salido rápido,
Pablo pudo haber salido porque el imperio romano era el que dominaba las regiones de Asia. El imperio romano. Dicho sea de paso, una nota muy importante que usted entienda. El imperio romano, la capital de Italia es Roma. Y para que usted sepa algo, el imperio romano dominaba el 80% de los territorios de Europa. Era un imperio fuerte, donde pasaron grandes hombres que también fueron impactados por el evangelio, como Constantino, que fue uno de los primeros propulsores del cristianismo. Esto es historia. La iglesia de Filipos estaba mayormente formada por antiguos judaizantes, pero también tenía muchos paganos convertidos. Paganos convertidos. Quizás sea esta la razón por la cual en esta epístola, que es muy rica, en lo que yo le acabé de hablar, no se encuentra ninguna referencia del Antiguo Testamento en esta iglesia. Porque había muchos paganos convertidos, lo cual ellos no conocían el Antiguo Testamento. El origen de esta epístola. Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esta epístola. Pablo estaba preso, lo podemos ver en Filipenses 1:7, 13 al 14. Es probable que le haya escrito durante su primera cautividad en Roma. Porque hace alusión al pretorio, hace alusión de guardia personal del emperador romano. Cuando habla, allí dice a la casa de César, cuando usted lo lee con detenimiento y expresa la esperanza de ser liberado en un futuro. Cuando usted lee el capítulo primero, él habla y dice que él espera ser liberado pronto. Pablo pudo haber sido liberado ya. ¿Por qué? Usted conoce la historia de Pablo. Pablo tenía doble ciudadanía. Aparte de eso, es un hombre que tenía muchos títulos enganchados en la pared. Era judío de judío, fariseo de fariseo, perteneció al Sanedrín, perteneció a los religiosos más grandes de la época de él en el siglo I. Estudió ante los pies de Gamaliel, uno de los fariseos más grandes y más fuertes de esa época. Que esa es una de las mejores universidades, si lo vamos a llevar al tiempo de hoy. Pablo no tan solo como nació en Tarso, esa provincia le pertenecía a Roma. Pablo nació con la ciudadanía romana. Aparte de que trabajó con el gobierno judío, también trabajó con el ejército romano. Y tenía condecoraciones. ¿Por qué? Porque mataba cristianos y seguía matando cristianos. Dígame usted, con un carnet así, y usted cae preso, eso es un free jail card. Prefería mejor estar preso, porque así alababa a su Señor. Prefería mejor ser azotado, porque así él vivía en Cristo. Dios cuando llama sabe a quién llama. Dios cuando llama sabe que hay hombres y mujeres que son revolucionarios del evangelio, que el evangelio hace un impacto en su corazón, que el evangelio no hay nada que los detenga, que no hay coronavirus, que no hay COVID, que no hay hombre, que no hay espada, que no hay peligro, que no hay ángeles ni al infierno que detenga el evangelio en el corazón de esos hombres. Fue escogido la persona correcta. Por eso yo digo, no es que yo quiera sonar pedante ni ponerme a ese nivel, pero yo cuando estudio la vida de Pablo, yo no sigo a Pablo como persona, sigo a Pablo porque era un hombre de Dios. Y él se podía posicionar y decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otro escrito, si usted está en la carne y usted lee ser imitadores, si usted está en la carne, en la misma chuleta como decían antes, y usted lee ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo, usted va a creer que es prepotente y es arrogante. Y suena de esa manera, pero la realidad es que con todo esto que yo te he hablado, con todo esto que él pasó, con todo esto que él vivió, hasta en alta mar estuvo 1 día y medio en alta mar y fue rescatado. Dígame si no es que él fue escogido por el magnífico Rey de Reyes y Señor de Señores para dejarnos este tesoro a nosotros, la iglesia.
Yo quiero imitarlo también y quiero imitar a Cristo. Yo cuando yo hablo con mis hijos, lo que está en mi boca es, si lo hizo Cristo, yo lo hago. Si lo hizo Cristo, yo lo hago. Cuando yo hablo con mis hijos, les digo, ¿y qué haría Cristo en tu lugar? Dale la gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor. Y el tema principal de esta epístola es el vivir es Cristo. Si tu vida es muy suave y estás durmiéndote los laureles, no te vista que no vas. Este reino es para valientes. No voy a decir que los valientes lo arrebatan porque estamos sacando un texto fuera de contexto. Después le explico por qué. Pero la realidad es que aquí hay que ser valiente. Y todo el que es valiente llega a la meta. Esta epístola tiene como meta, primeramente, agradecer a los filipenses el don recibido en ellos. Número 2, animar, sí, a la vista de las circunstancias, se suscitare tristeza, mirar siempre a Cristo como una fuente de gozo. Número 3, exhortar en cuanto a los desacuerdos y las disensiones. Y número 4, advertir del peligro del legalismo. Porque ¿qué pasa? Que todos los que se metían en la iglesia de Filipo eran falsos maestros, falsos profetas, y venían con espíritus religiosos y ponían cargas en ellos que Jesús no vino para eso. Hay diferentes maneras de tú poder interpretar el vivir en Cristo, el vivir por Cristo y el vivir para Cristo. Número 1, te voy a dar 4 formas rapidito. Después los puedes ver cuando se edite este programa. Número 1, vivir en Cristo es que Cristo es el todo y la meta de nuestra vida. Número 2, vivir para Cristo es el único modelo que debemos seguir en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros que profesamos el evangelio de Cristo y somos interlocutores del evangelio de Cristo, no digo de mi opinión, del evangelio de Cristo, es el mejor modelo a seguir. Número 3, vivir por Cristo es hacer de Cristo la meta única de nuestra vida. Una cosa hago, dice claramente el apóstol, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Vuelvo y repito esto, que no quiero pasar ni un errorcito. El apóstol Pablo decía que para él vivir por Cristo era utilizar y hacer de Cristo la única meta en nuestra vida. Porque mira lo que dice claramente: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si seguimos en la mejor meta, Cristo, manténgase firme, manténgase con un pie correcto, firme, a paso firme, pero agigantado, porque llegaremos a la meta. Número 4, para vivir en Cristo es tener a Cristo el poder de nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice claramente el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no es cuestión de hablar de Cristo, es vivir en Cristo, es vivir por Cristo y vivir para Cristo. Gloria al poderoso nombre de nuestro Salvador.
Yo no soy mejor que usted. Si usted lo dejó todo y aceptó y creyó en Cristo, usted vive para Cristo. Yo no soy mejor que usted. Pero si tú dejaste padre y madre y dejaste todo lo material para aceptar a Cristo, entonces tú vives por Cristo. Yo no sé tú, Ramón, pero si dejaste la esquina y dejaste lo que Dios te sacó para tu poder encaminarte en Cristo, entonces tú vives para Cristo. No es cuestión de decir yo creo en Cristo. Todo el mundo lo puede decir. Es más, el diablo cree y tiembla. Es tomar la figura de Cristo y que Él nos utilice. Nosotros somos la extensión del reino de Dios en la tierra. Por ende, somos un Cristo caminando en la tierra. Él nos dejó, nos posicionó y nos dijo claramente: les daré poder. Les daré poder a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hollar serpientes, escorpiones, resucitar muertos, sanar enfermos. Eso es lo que hacía Cristo a través del Padre. Entonces, ¿por qué nosotros no nos podemos activar en este momento como imperfección que somos en la tierra? Tenemos la extensión, somos las manos, los pies de Cristo en la tierra. Hermano, actívate, comienza, sacúdete, entiende que para ti el vivir debe ser Cristo. Y aún así, si te meten preso en la esquina porque estás predicando, debes decir claramente: el morir es ganancia, porque nosotros somos ya eternos en Cristo. Ya nosotros sabemos para dónde vamos. Hay morada que Él preparó. Él dijo claramente: donde yo estoy, vosotros también estaremos. Porque ¿qué vamos a temer si nuestro tesoro está en el cielo? Si nuestra ganancia está en el cielo. Si nosotros fuimos escogidos, fuimos llamados, es para servir a Cristo, vivir por Cristo, vivir en Cristo. Gloria a su nombre. Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga. En Casa de la Fe damos gloria a